Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente por ese culto. Dios es bueno, ayer, hoy, para siempre. Quiere bendecirnos a través del culto. Espero que la prédica de hoy impacte el corazón de cada uno de ustedes por la intervención del Espíritu Santo. Dios renueve nuestro corazón y refresca nuestra mente por la prédica de hoy. El poder es concentrado a una persona o un partido en autocracia. Por mal uso de la concentración del poder a una persona viene la tragedia. Por la decisión de la invasión del presidente de Rusia, empezó la tragedia. Para cumplir la ambición, Hitler empezó una guerra mundial. Por la visión equivocada de una persona, muchos sufren. La Biblia dice que por el pecado de una persona, todo el mundo se hizo pecador. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice cómo todos pecaron. Por un hombre, el pecado entró en el mundo. Por un hombre, todos pecaron. Por el pecado de un hombre, entró la muerte. ¿En qué pecó este hombre? Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pecado es no querer reconocer a Dios. La razón que Adán comió el fruto de bien y mal es de la incredulidad a Dios. Lo más grave del pecado es no creer a Dios, que es el fundamento de la creación. Dios dijo a Adán: morirá cuando coma el fruto de bien y mal. Por comer el fruto prohibido, fueron expulsados del huerto de Edén. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El resultado de la incredulidad es la división de Dios. Automáticamente se divide de Dios por no creer en Dios. Lo que divide entre Dios y nosotros es el pecado. La relación de la división eterna entre hombre y Dios es la muerte espiritual. Sin embargo, Dios mostró otra justicia por la maldición perpetua. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es que odia el pecado, se aleja de los pecadores y los condena. ¿Qué es la justicia en el Evangelio en el libro Romanos? Cuando se viola la ley, por pagar la multa, se cancela la obligación. La justicia en el Evangelio es el pago del precio del pecado. Dios recupera la relación con el hombre como el inicio por pagar el precio del pecado en sí mismo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por creer en el pago del precio del pecado, regresa la relación con Dios al tiempo de la creación. La creencia del pago del precio es el regalo de Dios. El versículo dice que la justicia de Dios es ser reconciliados por recibir el regalo de la fe. La salvación por este regalo es la gracia de Dios. Esta gracia es otorgada a usted por una persona. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Todo el mundo estaba muy impresionado por el mensaje del presidente de Ucrania. El presidente es un símbolo de la autoridad de un país. Su decisión de estar con su pueblo en medio de la inseguridad en vez de escapar conmovió no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo. En el versículo arriba, un solo acto de justicia es la muerte de Jesús. Por la redención de una persona, llega la justificación a muchos. Por la obediencia de uno solo, muchos tienen la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre en el versículo es la de Jesús, que fue levantado en la cruz. Cuando Jesús se ofrendó a sí mismo como propiciación, derramó su sangre. Por su sangre, el hombre que fue dividido de Dios se reconcilió con Dios. El sacrificio de un hombre se aplica a todo el mundo y en todos los siglos. Usted y yo seamos una persona que puede salvar a nuestra familia y prójimos como Jesús. Que Dios les bendiga.